Hola, buenas noches y bienvenidos una vez más al Universo Mágico. Hoy os he traído un invitado de excepción para que os hable de un tema, pues como vamos en esta línea, para que os aclare muchas cosas sobre las medicinas ancestrales. Para ello, he invitado hoy a Vicente López, que es maestro de Reiki, profesor de yoga, monitor de Qigong, es facilitador de medicinas ancestrales, chamán, que eso nos lo va a aclarar ahora él, y aprendí de todo y maestro de nada. Buenas noches, Vicente, y bienvenido y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Buenas noches, Elena. Buenas noches a todos. Buenas noches, Sergio. Paloma, buenas noches. Y Y la bueno, la anónima. anónima. Buenas noches, que también estará por ahí la anónima. Gracias por permitirme estar aquí acompañándoos esta noche. Tenemos también a Sergio Ruiz del Universo por Descubrir. Buenas noches, Sergio, ¿cómo Muy, estás? muy buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Gracias, Vicente, por estar aquí con nosotros, por permitirnos una hora de tu tiempo para que te conozcan, para que conozcan ciertas cosas de una manera seria y formal, porque todas estas cositas bien sabes que nos gusta hacerlas bastante formales y bastante profesionales y así poder acceder a una información veraz. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Para empezar, ¿nos puedes empezar a contar un poco la historia de las medicinas ancestrales? ¿De dónde vienen o cómo proceden? Bueno, antes de nada me gustaría hacer una puntualización con la palabra chamán. No soy chamán. Os diría que yo desconfiaría personalmente, en principio y a priori, de cualquier persona que se autodenomine como chamán. La palabra chamán, como muchas otras cosas en la nueva era, se ha desvirtuado muchísimo. Y hoy asociamos chamán a tribus amazónicas, a curanderos de Sudamérica, de Centroamérica, y en principio, si analizamos la palabra etimológicamente, nada más lejos de eso, porque la palabra chamán viene de la zona de Mongolia, de Siberia. Incluso hay una raíz ramana que viene de lo que es el sánscrito y al final, bueno, viene siendo así una traducción como hombre de conocimiento, algo así. Por suerte o desgracia, yo no soy un hombre de conocimiento, soy un aprendiz aquí y bueno, mientras estemos aquí repitiendo curso todos en esta tierra, es que estamos... a partir de ahí, te puedo decir que con los hombres con los que he estado, con diferentes comunidades indígenas, a ellos no les gusta que les llamemos chamán. Ellos se autodenominan curanderos, se autodenominan brujo, taita, palero, ayahuasquero, hay muchos nombres, acocamma, pero desde luego la palabra chamán no encajaba para nada. Y en cuanto a mí, pues bueno, si tengo que encasillarme o encajarme en una definición, como trabajo con ciertas, lo que llamamos medicinas, ¿no?, ancestrales, pues diría que soy facilitador, ¿no? Digamos que hago llegar este tipo de medicinas a personas que lo requieren y que lo tienen muy claro, ¿no?, el participar en una experiencia de este tipo. El resto de títulos que has mencionado, pues los tengo colgados en el cuarto de baño, que es para lo que sirven. Yo siempre a mis alumnos, cuando doy un curso, les digo, ya tenéis un título, ahora ya tenéis uno más para colgar en el cuarto de baño, porque un título sin una práctica interior no sirve de nada. Desde luego que sí, Vicente. Bueno, pues, ¿nos puedes decir qué tipos de medicinas hay? Si son muy similares unas a otras y cómo actúan. Bueno, hablando de esto, porque aquí en Occidente cuando hablamos de medicinas entendemos otra cosa, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la industria, bueno, o el tema médico, industria farmacéutica y demás. De hecho, no debería o no se podría utilizar esta palabra fuera de ese contexto. Quiero que bueno, vosotros y las personas que nos escuchan entendáis que cuando hablamos de medicinas ancestrales, hay que verlo en el contexto de comunidades indígenas de diferentes partes del mundo, ¿vale? Entonces, entendiendo esto, claro, cuando estas
sustancias llegan aquí, ya hay confusión. Y cuando una persona se acerca a una experiencia de este tipo con una confusión de lo que está haciendo, mal asunto. Entonces, creo que habría que diferenciar entre droga, ¿vale?, entre psicodélico, entre alucinógeno y la palabra que, digamos, a mí más me encaja, que sería enteógeno. Si hablamos de drogas, mal asunto. ¿Por qué? Porque la carga energética de la palabra y la experiencia con las drogas, y bueno, ya lo conocemos en esta sociedad, asociamos esto a adicciones, a problemas, a rupturas de familia, a personas hechas polvo, y desde luego estas medicinas de las que hay no tienen absolutamente nada que ver, aunque ciertos sectores de la sociedad e incluso el Estado a veces las quiera clasificar como drogas. Si hablamos de alucinógenos, tampoco, porque si una persona se acerca a una experiencia de este tipo pensando que va a tener alucinaciones, también mal asunto. ¿Por qué? Pues porque una persona que tiene alucinaciones, desde un punto de vista psicológico, es una patología. Está viendo algo que no existe. Tampoco estamos hablando de eso. Entonces yo me quedaría más con la palabra psicodélico, que creo que su raíz, me parece que del griego, viene a decir algo así como unión con tu alma. Bueno, ya me valdría. Lo que pasa es que también se ha asociado en los últimos 70 a otro tipo de, vamos a decir, drogas sintéticas, ¿no? Al LSD, a otra serie de cosas, de las cuales también tienen su función terapéutica, hay que verlo ahí, pero creo que tampoco estamos hablando de eso. Entonces yo me quedaría finalmente con la palabra enteógeno. Entonces estamos hablando de enteogenia. Hay muchos investigadores de este tipo de sustancias y de experiencias que hablan de esto, de enteogenia. Enteogenia, si desglosamos la palabra, es la unión de ente, es decir, yo, la persona, con el teos, con Dios, la divinidad, siempre entre comillas. Entonces, un enteógeno, estamos hablando de plantas, de sustancias que unen nuestra parte individual con nuestra parte, vamos a decir, más divina. ¿Vale? Entonces, enteógenos hay muchos, hay varios. Es decir, casi todas las culturas trabajan con sustancias que de alguna manera elevan nuestra percepción, nuestro nivel de vibración, activan, pues vamos a decir, la glándula pineal, ciertas áreas del cerebro que normalmente están activas. Atención, la gente cree que activamos zonas del cerebro. No, hay estudios que han demostrado que ciertas zonas que están activas normalmente se desactivan para que nosotros tengamos la experiencia, ¿vale? Y son estados elevados de conciencia, que no alucinaciones, que nos permiten, pues bueno, vamos a decir, buscar información, sanar ciertos aspectos emocionales e incluso físicos, dependiendo de la persona, de su propósito, etc. No sé en qué nos estamos moviendo, ¿no? Entonces, ¿es legal o no es legal? ¿Me escucháis? Sí. Ah, ok. ¿Es legal o no es legal? Bueno, vamos a ver. Sí, Sí. es una pregunta buena porque bien sabe Vicente que se están realizando muchísimas sesiones y todo este tema que bien sabes que se está poniendo incluso de moda. Sí, por supuesto. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Pero creo que hay que tener un poco de cuidado con todo esto, ¿no? Dónde se va, con quién se va. Creo que hay que estar muy preparado para dar ese paso. Creo que hay que ir de la mano, ¿no? De alguien que te guíe, porque puede ser lo mismo muy bueno que desastroso, ¿no? ¿No es cierto? Por supuesto. Cualquier experiencia de este tipo, yo siempre lo comento con las personas que me llaman para participar en esto, y o soy muy mal vendedor o intento ser honesto con mi trabajo, y a muchos les digo que, bueno, les doy ciertas pautas, les explico muy bien qué es la experiencia y que es algo que ellos tienen que querer y que saber a dónde van. Para mí, cuando lo hago para mí mismo, es un gran reto acercarme a estas medicinas. Porque las medicinas, estas sustancias, vamos a hablar de sustancias para no manosear más la palabra medicinas,
Estas sustancias ponen de manifiesto de nuestro interior, o sea, nos hacen de espejo y nos ponen muchas cosas que no nos gustan. Entonces, tanto a nivel físico como a nivel energético, bueno, hay que estar preparado para la experiencia. Y luego viene la segunda parte, que es la que comentas tú, de que se están poniendo muy de moda. Hay personas que se acercan a estas ceremonias o a estas experiencias, pues como el que se va a fumar un porro entre colegas, y esto no tiene absolutamente nada que ver. Hay incluso empresas que se dedican a hacer tours, incluso mezclando medicinas, que luego si queréis hablamos de las mezclas de unas y de otras. Y bueno, intento no juzgar, es difícil, porque cuando uno opina es difícil no entrar en el juicio. Yo digo que todo el mundo tiene su público, pero cada uno tiene que ser muy impecable con su trabajo y saber muy bien a dónde está llegando, porque es una gran responsabilidad. Ponerse al frente o acompañar a una persona en una toma de estas medicinas, la verdad que entiendo que es una gran responsabilidad. Y hoy pues hay mucho engaño, hay mucho personas que incluso, es curioso, pero cuando uno empieza a tomar esto para uno mismo, enseguida sale de dentro un afán de compartir esta experiencia, de hacerla llegar a los demás, el ego se empieza a camuflar en forma de yo quiero ayudar a los demás, quiero sanar, quiero compartir esto, y hay que, bueno, ser muy consciente de lo que uno va a hacer antes de ponerse al frente, o sea, al frente de una ceremonia de este tipo. No me cuadra lo que muchas personas hacen, pasan de un estado de, bueno, incluso una adicción a una droga, hacen unas cuantas tomas con cualquier medicina de estas y de repente ya los ves dando medicina ellos mismos. Aquí estamos, no olvidemos que hay un trabajo físico, una reacción física y cerebral y también un trabajo energético, que me parece quizá lo más peligroso. Por lo tanto, yo recomiendo a cualquier persona que se quiera acercar a estas experiencias que mire bien con quién, que intente ver un poquito más allá y ver si la persona le resuena y, por supuesto, que investigue, que sepa esa persona quién es, de dónde ha salido, qué tipo de ceremonias hace, cómo las hace y en qué contexto. Nos preguntan, Vicente, a ver qué efectos secundarios tienen a largo plazo. Bueno, vamos a ver. Yo me atrevo a decir que ninguno. Ninguno. Es más, hay ciertas sustancias, por ejemplo, los famosos honguitos mágicos tan descontextualizados, ¿no? En fiestas de estas que hacen estos jóvenes de hoy y estas cosas, no olvidemos que esto es una medicina con la cual trabajan, por cierto, mujeres en ciertas partes de México, en un contexto ritual. Esos honguitos mágicos lo que contienen es psilocibina y está demostrado que la psilocibina, una sola toma de una determinada cantidad, alivia la ansiedad y la depresión durante 6 meses. Lo que pasa que está prohibido experimentar, ni siquiera los laboratorios pueden trabajar con este tipo de sustancia. En industria farmacéutica, ¿por qué no? Y bueno, porque interesa vender más el Ritalin y otra serie de pastillas para tener a la gente medio gilipollas, que se tomen una sustancia que es totalmente inocua, que no va a tener ningún efecto secundario, sino que va a calmar su ansiedad y su depresión durante mucho tiempo. Nos preguntan... Perdón. Sí. Continúa. No, dime, Elena. Paloma nos pregunta si cualquier persona puede someterse a una sesión de ayahuasca o de sapito. Perdona, repíteme otra vez que se me está yendo un poquito la cobertura y no te he entendido. Vale. Paloma nos pregunta si cualquier persona puede someterse a una sesión. Sí, yo sí. ¿Elena? ¿Me escuchas? Sí, yo estoy escuchando perfectamente. No sé si no escuchará Vicente. A ver. ¿Nos escuchas, Vicente? Ahora Sergio sí le he escuchado. Ahora sí, ahora os escucho. Vale. Que Paloma pregunta si cualquier persona puede someterse a una sesión de ayahuasca o de sapito. No. Yo no me atrevería a entrar a valorar quién sí y quién no. Creo que esa responsabilidad no me corresponde a mí. Mi responsabilidad es, en estas situaciones, explicar los pros, los contras, la situación, asegurarme
de que esa persona no esté tomando ninguna sustancia que pueda hacer un choque directo con la medicina, pero obviamente no es para cualquiera. No es para cualquiera. Estamos hablando de experiencias profundamente espirituales, profundamente reveladoras y que pueden causar en una persona que no esté preparada mucha confusión, incluso estados de ansiedad, estados de alteración de conciencia luego durante mucho tiempo después de la toma. A ver, esto no es normal, no es habitual, pero puede suceder si la persona no tiene un mínimo de crecimiento personal. Si la persona está tomando cierta medicación, como son el grupo de los IMAOs, antidepresivos y ansiolíticos, está totalmente contraindicado. Incluso es que hay un peligro real para la vida de la persona puede sufrir una crisis de serotonina. O sea, ¿qué peligros tienen? Ni a nivel físico podría cualquiera, ni tampoco a nivel energético. Dime. ¿Qué peligros tienen estas drogas? O estas medicinas, que está mal dicho lo de las drogas. Es que os pierdo a veces con la cobertura, no os escucho muy bien, Elena. Nada, tranquilo. ¿Qué peligros tienen? ¿Qué peligros tienen estas medicinas? ¿Me preguntas qué peligros hay? Sí. Vale. Bueno, vamos a ver. La sustancia en sí no tiene ningún peligro mientras no se mezcle. También depende, estamos hablando de varias medicinas, cada una, aunque son todas familias a nivel químico, ¿no? Familia de las triptaminas. Realmente en el cerebro actúan sobre las mismas zonas, sobre los mismos receptores de la serotonina. Con lo cual, en principio, el cerebro la suele metabolizar. Estamos hablando del DMT de la ayahuasca, por ejemplo, o el 5-MeO-DMT del sapito, del bufo alvarius, lo suele metabolizar como un alimento. El problema viene cuando la persona o no está preparada psicológicamente para lo que se va a encontrar, porque a menudo, sobre todo con el sapito, con el bufo alvarius, yo ahora no te podría describir la experiencia, porque no es comparable absolutamente a nada que podamos vivir aquí en esta realidad. Entonces, cuando la persona vive esto, puede haber hay que estar preparado para vivir esa experiencia, sobre todo cuando la persona se da cuenta de que no está sufriendo una alucinación. Realmente... No me dejes así, Vicente, me lo tienes que contar. Es decir, dime, Sergio. Que no me dejes así, que me tienes que contar que qué pasa cuando toma esa sustancia, qué efectos tiene. ¿Entras en otra realidad o ves cosas volando? No sé, explícame un poco más, por favor. Bueno, vamos a ver, en el caso de la ayahuasca, por ejemplo, es muy visionaria. Cuando te hablo de visiones, no confundamos con alucinaciones. Te hablo de que a lo mejor estamos aquí varias personas haciendo una ceremonia y no ahora yo te digo, mira, he visto esto. No, mañana lo comentamos y resulta que tú has visto esto, yo lo he visto también y el que está aquí también. Es decir, que no ha sido una alucinación colectiva, sino que todos hemos visto lo que sea. Eso en cuanto al tema en cuanto a las visiones. Lógicamente, estas visiones, normalmente la medicina te muestra a ti algo que tiene que ver contigo, pero luego hay una pequeña realidad colectiva que vemos la realidad que nos rodea de otra forma, más amplificada, más con otros colorines, con otras formas, en el cual vamos a coincidir todos, cómo vemos esta realidad. No sé si me estoy explicando bien. Y en el caso del bufo alvarius, en el caso del bufo alvarius, directamente no estás. Es decir, directamente tu conciencia se va. Es decir, tu cuerpo se queda aquí y tu conciencia se proyecta. Ahí ya no me atrevo a decir si a otra dimensión, si a otras realidades, si conectas con tu esencia, con tu ser superior, con tu yo, con tu espíritu. No me atrevo a etiquetar. Lo que sí casi todo el mundo coincide en que conecta con la divinidad, conecta con algo mucho más profundo, conecta con el todo. Es decir, por primera vez en este mundillo espiritual que todos hablamos del amor y de todos somos uno y yo siento mucho el amor, eso todo es la mayoría de las veces mentira. En el momento que tienes una experiencia de este tipo es cuando verdaderamente sientes el amor y sientes la unidad con todo y con el todo. Diferentes tipos de medicina.
sapo, ayahuasca, peyote, cambó. ¿Hay alguna más? Seguramente que sí. ¿Qué diferencias hay entre ellas? Bueno, hay muchas medicinas. Yo no conozco todas, no conozco todas. Prefiero trabajar con lo que conozco bien que no empezar a, pues eso, a ofrecer un abanico de cosas que ni yo mismo conozco. Yo en este tipo de trabajos, pero bueno, desde un simple curso de Reiki o una clase de yoga, lo que yo ofrezco es algo que yo he recorrido previamente. No me atrevería a ofrecer, como hacen otras personas, cosas con las que nunca han trabajado, ¿no? Entonces, yo conozco sobre todo lo que es la ayahuasca, es la medicina con la que yo empecé, y el bufo alvarius. Hay veces, tengo que matizar que el cambó se confunde mucho con el sapo. De hecho, vemos muchas veces por ahí en ciertos círculos o periodistas, ¿no? Como empiezan a sacar y te empiezan a hablar de una rana, de un sapo, del veneno de una rana. A ver, una cosa es el cambó es el veneno de una rana. Y ese veneno no tiene ningún efecto, vamos a decir, psicoactivo. Esa rana, creo que le llaman la rana, no sé, bueno, no me acuerdo, es una rana amazónica de estas que son chiquititas y tienen unos colores muy vivos, tienen un veneno muy fuerte, y esto lo que se hace, se aplica normalmente en una pequeña heridita que se hace con una pequeña quemadurita con incienso, y se aplica el veneno de esa rana una poquita cantidad. Esto no va a tener ningún efecto visionario, esto lo que tiene es un efecto purgativo y un efecto limpiador. Parece ser, porque yo no lo he experimentado, sí que conozco personas muy cercanas a mí que lo han experimentado y me han definido la experiencia, que después de toda esa quemazón y después de toda esa reacción que tu cuerpo físico pues reacciona, ¿no?, para defenderse de ese veneno, se produce una liberación, una experiencia de limpieza, de claridad mental, incluso refieren muchas personas de sanaciones, ciertas sanaciones a nivel físico. Esta sería lo que es el cambo. El sapo estamos hablando de otra cosa. La ayahuasca de otra cosa. El peyote y el San Pedro, digamos que entrarían todos, vamos a decir, dentro de lo que llamamos el grupo de las triptaminas, ¿vale? Unas contienen DMT, otras contienen mezcal, y son todas, como he dicho antes, actúan sobre unas determinadas zonas del cerebro. La ayahuasca, concretamente, contiene DMT, dimetiltriptamina. Entonces, antes de nada, la ayahuasca es una mezcla de dos plantas. Una es la ayahuasca, que es una liana, que esta contiene lo que es un imao, y la chacruna, que contiene el DMT. Hay un error, la gente piensa que la ayahuasca es la que contiene el DMT, y no, es la chacruna. Entonces, cuando se unen estas dos plantas, con un proceso de elaboración, de cocción, que un verdadero ayahuasquero es el que sabe cocinarlo, pues finalmente surge lo que es la sustancia en sí, es como una especie de melaza, de miel, y esto es lo que se suele tomar en una ceremonia. Hay que diferenciar dos cosas. Una es la sustancia química que actúa sobre nuestro cerebro, en este caso el DMT, y el espíritu de la medicina. La cosmovisión de todos estos pueblos indígenas y amazónicos y de diferentes partes entienden que todo está vivo. Un animal, una planta, una montaña, el mar, el viento, tienen cada uno su propio espíritu. Entonces, sería muy difícil, para tener una experiencia completa y adecuada, descontextualizar la medicina y pensar que solamente estamos tomando DMT. De hecho, hay DMT químico que no tiene absolutamente nada que ver con una toma de ayahuasca. Es decir, hay que separar por una parte el efecto en nuestro cerebro, el efecto de la química, y por otra parte el efecto energético del espíritu de esa medicina, que es el que se manifiesta pues, de una manera más, no sé si decir palpable, ¿no?, en la intención de la persona. En el caso del sapito, el sapito estamos hablando de si la ayahuasca tiene una potencia X, el sapito hay un pequeño cambio en la molécula, pasa a ser 5-meo-DMT y se habla 10 veces más potente que la ayahuasca. Si habláramos en terminología de chakras, que están muy de moda en toda la New Age, y bueno,
habría mucho que hablar sobre los chakras, pero bueno, para que nos entendamos y nos entiendan todos los frikis que nos escuchan. Efectivamente. Bueno, digamos que la ayahuasca es más visionaria, actuaría sobre el tercer ojo, nos da visión, y el sapito nos da más conexión, actuaría sobre, vamos a llamarle séptimo chakra, para mí es el Pai Hui, la conexión con toda la energía yang y, por supuesto, apertura de corazón. ¿Vale? Y, por supuesto, tiene su propio espíritu también. Estas ceremonias no se pueden separar, creo yo, o al menos yo las entiendo así, de los cantos, de los ícaros o cantos de poder. Los cantos de poder son los que guían a la persona en esta realidad y en la otra, porque hay momentos en los que estamos en esta y en otra realidad al mismo tiempo. Y los ícaros, esos cantos de poder, son los que el facilitador, con su maraca, con su tambor, pues debería cantar, debería dirigir y saber en cada momento cuál tiene que utilizar y para qué. Me he enrollado tanto que ya no sé lo que me preguntas. Nada, no te preocupes, ahora voy yo con las preguntas. Vicente, al tomar estas sustancias el proceso es complicado, hay vómitos, mareos, ¿puede correr hasta la vida de la persona? Bueno, mira, voy a explicar esto como lo explica José Luis Parise, que es un gran investigador de todo esto, y en cualquier paso, en cualquier camino iniciático, podríamos decir que hay 4 pasos, ¿no?, fundamentales. Si entendemos o creemos que Jesucristo estuvo en el desierto y tuvo una iniciación, pasó por estos pasos. Si entendemos que Buda pues, existió realmente, Siddhartha Gautama, y tuvo esa iluminación, pasó por estos pasos. Es decir, cualquier disciplina que pasa por una iniciación, cualquier disciplina iniciática y antigua, pasa por estos pasos. Y estas medicinas no son menos, es exactamente lo mismo. Hay un proceso que le llaman el camino del guerrero. El camino del guerrero, os voy a nombrar los 4. El camino del guerrero, el camino del mercader o del comerciante, el camino del sacerdote y el camino del mago. El camino del guerrero es cuando la sustancia me habla de mí mismo. Lo primero que va a hacer esta sustancia es ponerme un espejo y te va a decir, mira, esta es la mierda que tienes tú y la tienes que echar fuera. Esto es lo primero. Por lo tanto, en cuanto a lo que tú me preguntabas, lo primero que me va a enseñar la sustancia es toda la porquería que tengo dentro y que la tengo que echar fuera. Nosotros aquí vemos como negativo el vómito, como negativo el tener que ir al baño pues, con una diarrea, en fin. Pero esto es muy positivo, porque en el momento que estamos haciendo está purgando, está limpiando. Y no nos olvidemos que lo que es en lo físico es en lo espiritual. Si yo estoy purgando a nivel físico, estoy quitando un montón de mierda energética de encima. Es decir, cuando yo estoy vomitando, no solo sale de mi boca porquería física y cosas de mi estómago, sino que salen también residuos energéticos que yo echo fuera. ¿Vale? Entonces, esto es lo primero que me va a mostrar la medicina. Ese es el camino del guerrero. Después, si todo va bien, el siguiente paso sería el camino del mercader. Es decir, es cuando la medicina me va a mostrar cómo me voy a relacionar yo con mi entorno. Que eso es lo que sería más importante, es decir, ¿de qué me sirve a mí esto? ¿Y cómo me puedo yo relacionar con los demás después de haber vivido esta experiencia? ¿Vale? El siguiente paso, si todo va bien, sería el camino de que París se llama el camino del sacerdote o el camino del pontífice. ¿Por qué? Porque pontifica, es decir, tiende un puente entre lo interno y lo externo. Uno, mi interior, y soy capaz de unirlo o mezclarlo con mi exterior, con lo externo. Y finalmente, si aparece, sería el camino del mago, que es cuando ya no necesito ninguna sustancia, no necesito nada. La medicina y el espíritu de la medicina se manifiesta en mi realidad diaria, en forma de sincronicidades, en forma de ensoñaciones, etcétera, etcétera. Entonces, resumiendo, lo primero que vamos a tener con la mayoría de estas sustancias es una purga. Voy a vomitar, voy a echar fuera mis porquerías, voy a echar fuera mis porquerías energéticas y a lo mejor con suerte la medicina me enseña algo. A lo mejor con suerte me enseña algo. Es curioso que me permito apuntar que todo el mundo se acerca a esta medicina y se salta todos los pasos. Es decir, todo el mundo quiere llegar al mago, o mejor dicho, al sacerdote del tirón, y no puede ser. Para llegar al sacerdote, para llegar a esa unión de lo interno con lo externo, del camino del guerrero con el camino del mercader, no queda más remedio que pasar por tu mierda, ¿vale? Por eso que te va a mostrar la medicina, y luego seguir relacionándote con tu día a día y con tu entorno.
Esa es la realidad. Todos buscamos experiencias místicas y no queremos pasar por la purga. La ayahuasca funciona muy de esta manera como te estoy describiendo. El sapito, la mayoría de las veces te ahorras todo este paso y aunque se requiere un nivel de, no sé si decir crecimiento personal o estar mentalizado de lo que vamos a hacer, te lleva mucho más arriba. Sin ánimo de comparar, le tengo un gran respeto a las dos medicinas, cada una tiene su función y no son comparables, pero el sapito te lleva mucho más arriba. Es conexión pura. ¿La ayahuasca afecta al cerebro? ¿Y quedan residuos en el cuerpo? ¿Cómo actúa? ¿Qué es lo que hace? Vale, mira, la ayahuasca, obviamente, al pasar por el tracto digestivo, tarda más en subir el efecto, porque tarda más en pasar al cerebro. De hecho, si ingiriéramos solamente chacruna, que contiene DMT, no pasaría al cerebro, porque los inhibidores de la monoaminoxidasa la anularían. Hace falta algo, un mensajero, vamos a decir, que es el que lleve ese DMT al cerebro. Y para eso está la ayahuasca. Es decir, la ayahuasca es un IMAO, un inhibidor de la monoaminoxidasa. Al inhibir la monoaminoxidasa, permite que el DMT llegue al cerebro. Entonces, una vez que el DMT ha llegado al cerebro, los efectos son, yo diría que positivos siempre, a pesar de los vómitos, a pesar de la purga. Primero, no crean adicción, si es lo que me preguntas, como cualquier otro tipo de droga, para nada. La sustancia sí permanece durante algún tiempo, unos días, no podría precisar cuántos, pero unos días en el cerebro, y sus efectos obviamente también. Ojo, se entiende, los efectos del, vamos a llamarlo viaje, para entendernos, duran 4 o 5 horas, pero luego los días siguientes, semanas, incluso meses, la medicina es cuando verdaderamente se manifiesta. De hecho, yo en casi todas las ceremonias siempre comento que lo de menos es el viaje, lo de menos son las visiones. Lo que me va a enseñar la medicina va a ser en el día a día, que va a ser cuando me muestre en el camino del mercader, en mi día a día, me muestre todo lo que tiene ella que enseñarme. En cuanto al sapo, el sapito llega mucho más rápido al cerebro. El sapito se fuma. Estamos hablando de que es el veneno de un sapo muy concreto, que la sustancia que segrega es bufotenina, como todos los sapos. Pero este sapo del desierto de Sonora segrega esta bufotenina. En el momento que se le aplica calor, ya entraríamos en una alquimia del fuego con el elemento tierra. Bueno, hay aquí una alquimia muy, muy interesante. En el momento que le aplicamos calor, esa sustancia o ese veneno se convierte en 5-MeO-DMT. Y eso es lo que inhalamos. No hay posibilidad de sobredosis y te voy a decir por qué. Primero, porque no te da tiempo. Es decir, en el momento que inhalas lo que tienes que inhalar, no te creas que es algo que se fuma, pues como se fuma un cigarro, que le das varias aspiraciones o varias caladas. Simplemente te da tiempo de darle una y no más. Lo que sucede en este momento es que se saturan los receptores de serotonina que tienes en el cerebro y a partir de ahí es cuando sucede lo que tiene que suceder. No hay posibilidad de sobredosis porque el cerebro tiene una cantidad de receptores y en el momento que esos receptores se saturan, no absorbes más. Simplemente no absorbes más. Puedes seguir inhalando si es que pudieras, absorbiendo más, pero no hay más. Es como cuando tú tienes hambre, sacias tu hambre y no quieres más. Pues es exactamente igual. Así como llega al cerebro mucho más rápido, permanece muy poquito tiempo. En cuestión de un par de horas se vuelve a convertir, curiosamente, en bufotenina y la eliminas por la orina y por el sudor, la sustancia. De manera que en unas horas no tienes absolutamente nada. Sin embargo, los días siguientes las personas pues refieren experiencias casi lo mismo que han experimentado durante la toma. Es decir, ¿qué pasa? Vamos a ver, yo no tengo sustancia en mi cerebro y yo me voy a dormir y experimento lo mismo que he experimentado en la experiencia, en la toma. Es decir, ahí hay algo, ¿no? Y es donde actúa verdaderamente el espíritu de la medicina. Es cuando la medicina me está enseñando algo. Ya no hay sustancia, ya se queda, digamos, podríamos decir, el camino del mago, ¿no? Cuando ya sin haber sustancia se manifiesta, se abre algo, incluso me atrevería a decir que se abren redes neuronales, conexiones, caminitos entre nuestras neuronas que se quedan abiertos ya permanentemente. Y a partir de ahí, pues nuestro trabajo espiritual, nuestro trabajo energético,
se potencia pues muchísimo más. Me permito apuntar otra cosa antes de que me sigas preguntando, que no lo he dicho antes. Es fundamental, cuando uno se acerca a una experiencia con estas medicinas, es fundamental el hacerlo con una intención. Es decir, es como, venga, yo tengo la lámpara de Aladín y ahora la voy a frotar, sale el genio y ahora me quedo yo ahí, es que venía a experimentar. No, si la lámpara o la analogía, hay que ir con una intención clara y determinada. Las antiguas, vamos a decir, cuentos, ¿no? De tanto griegos como en el budismo, como en el que les molesta relaciones con humanos. Salvando las distancias, esto es algo parecido. En el momento que nos acercamos a esto es para algo que yo no puedo hacer en mi día a día. Yo necesito algo, necesito un plus, llegar a un punto donde yo con mi día a día, con mi trabajo energético, espiritual o mi recorrido, no pueda llegar. Y ahí es donde la medicina te da lo que tú quieres o tú necesitas. Nos preguntan, Vicente, si tú has probado algunas de esas sustancias. Ah, por supuesto. Por supuesto. Claro. No me atrevería yo a compartir estas sustancias con nadie si yo no las hubiera probado antes. Sería un poco hipócrita por mi parte. Incluso puedo decir que en cada ceremonia yo tomo también una cantidad X, una cantidad obviamente más pequeña que lo que toma el participante, pero que en este caso pues a mí me ayuda a estar estando presente, me ayuda a ver el proceso, o a sentir, mejor dicho, el proceso energético de la persona y poder intentar guiar como mejor pueda o mejor sé en ese momento. ¿Y eres partidario de estas medicinas o no eres partidario? ¿O estás ahí? Bueno, obviamente soy partidario, ya que yo mismo las he utilizado durante mucho tiempo, las utilizo cuando lo necesito, cuando quiero afinar algo más y, por supuesto, las comparto con los demás. Esto para mí es una gran responsabilidad, en el momento que te pones al frente de este tipo de cosas, esto no es un juego. Para mí, cada vez que voy a una ceremonia y que organizo una ceremonia, es una gran responsabilidad conmigo mismo y con la persona. Desde luego Entonces, por supuesto que soy partidario, pero obviamente con matices. Insisto, esto no es para todo el mundo. No es para todo el mundo. Y siempre y cuando sea alguien que sepa, ¿no?, lo que hace. Porque, digo yo, cuando tú das das estas medicinas a alguien, ¿tendrás que llevarle un seguimiento o lo dejas a su libre albedrío? No, por supuesto que no. De hecho, me gusta estar en contacto con la persona después, porque puede haber procesos que les pille de sorpresa. Normalmente, a priori, no suelo decir puede suceder esto, puede suceder aquello. Doy algunas pistas, pero intento no decirlo para no sugestionar, no entrar en la sugestión y que la persona no sepa, me ha sucedido esto porque tú me lo has dicho, pero claro, obviamente tengo que estar muy pendiente porque intento acompañar de la mejor manera que puedo, de la mejor manera que sé a la persona para entender ese proceso, entender lo que le está sucediendo, porque estamos hablando que la mayoría de las veces, sobre todo con el bufo alvarius, sucede una fragmentación del ego brutal y sobre todo durante el momento. Y luego hay un proceso posterior en el cual vamos a decir que se dejan atrás ciertas memorias celulares, ciertos patrones que llevamos insertados en nuestra memoria energética pues en esta vida y probablemente de muchas otras. Y te he visto bostezar o estornudar y se me ha ido la... Bien, memorias celulares. se deshacen esos patrones y es como que se va forjando, vamos a decir, un nuevo ego, para entendernos. Entonces hay un proceso de transición y en ese proceso de transición la persona tiene que estar muy bien colocada en su lugar y creo que es fundamental, importantísimo acompañarla en este proceso
al menos para que entienda y sepa lo que le está sucediendo, sepa que esto es normal. Entonces, intento estar siempre muy, muy, muy pendiente. Incluso ha sucedido en alguna ocasión, mi pareja Almudena es, bueno, hipnoterapeuta, hace terapia regresiva también, y en algún momento hemos tenido que apoyar, ella sobre todo, a alguna persona puntualmente, pues con otro tipo de terapia para afinar o asentar, mejor dicho, un trabajo que la medicina ha abierto. Importante, muy importante el seguimiento posterior. Que no podía poner el micrófono. Antes. Voy. Vale. A ver. Vicente, tengo que hacerte la pregunta. ¿Qué nos puedes decir de la marihuana? A ver. Mira, bueno, antes de nada quiero comentar algo. Yo nunca he sido ni bebedor ni de drogas, lo que llamamos drogas. Obviamente, pues tomo mis cervezas, pero puedo decir que nunca he sido capaz de pillar una borrachera porque mi cuerpo me lo echa fuera pues antes de nada. Ya con una edad un poquito más mayor, más adulto, pues he probado estas sustancias, ¿no?, que llamamos drogas, pues en algún momento hachís, en algún momento la marihuana, incluso alguna más fuerte, y es algo que nunca me ha gustado. Ha sido, pues, bueno, a veces por experimentar. Quiero separar totalmente eso de lo que estamos hablando ahora. Y ahora, me haces la pregunta de la marihuana. Mira, no te voy a contestar yo, te voy a contestar tal y como ayahuasqueros me lo han manifestado, indígenas y pivo, me lo han manifestado en la selva. Hay un gran rechazo por parte de estos ayahuasqueros o de estos facilitadores o estas, vamos a usar la palabra chamán para que nos entendamos todos, con la marihuana. Y yo he observado en diferentes tomas, tanto de ayahuasca como de bufo, las personas que habitualmente fuman esta sustancia, hay un choque no me refiero de que haya peligro, sino que bloquea mucho la medicina. Es decir, hay como una mezcla y es como si fueran las medicinas unas celosas de las otras. Con lo cual, si yo me acerco a una toma de ayahuasca y estoy siendo un fumador de marihuana habitual, pues es muy probable que no entre en el proceso. Yo entiendo que la medicina lo que me está enseñando es que primero hay que dejar a un lado, en este caso, esta sustancia, la marihuana, y luego me acerco a esta medicina, porque si no, mezclando las dos, mal asunto. Dicho esto, te diré también que bueno, uno de mis maestros decía que el espíritu de la marihuana estaba enfadado. La marihuana se ha usado durante mucho tiempo creo que en China, en zonas de Arabia, bueno, de países árabes o por ahí, ¿no?, en estas zonas, y era una planta de poder. Era una planta que se utilizaba en ciertos momentos, en ciertos contextos, por los hombres medicina o chamanes de esas culturas, pero desde luego el uso que se le está dando ahora no tiene nada que ver con eso. El uso se le está dando un uso lúdico. Y según este hombre, según este maestro mío, indígena, decía que la marihuana era muy celosa y que el espíritu de la marihuana estaba enfadado por el uso que se había hecho. Por lo tanto, lo que hace la marihuana es atraparte. Yo no lo sé porque no lo he experimentado. Sí que he observado personas que fuman mucha marihuana y bueno, sí que me ha dado esa sensación, puesto a juzgar, ¿no?, de que la persona está atrapada, cree que está en el camino, cree que que está muy conectada y realmente lo que está es atrapada por la sustancia. No me atrevería a decir pues, que el espíritu de la marihuana esté enfadado, pero bueno, desde la cosmovisión indígena eso es lo que te puedo aportar, Sergio. Muchas gracias, porque es interesante también. Elena, no sé si le va a preguntar, pero me gustaría hacerle la pregunta que a mí más me apasionaba hacerle, y era, Vicente, ¿cuál es la tribu? ¿Cuál es? Pero pregúntale primero con las tribus que ha estado, ¿no? Y luego le preguntas qué tribu es cuál es la que le vas a preguntar, la que más te gusta. No, la que más impacto le ha podido causar. Bueno, pero pues bueno, ya ¿con tienes cuántas dos has estado? preguntas.
Bueno, a ver, lo primero que tengo que hacer aquí también es desmitificar un poco esto. Yo me iba a poner hoy unas plumas y me iba a poner un rollito en plan chamán y tal, como hacen muchos por ahí, pero bueno, aquí ya para circo ya hay bastante por ahí y sí que entiendo que en un contexto ritual, pues igual que yo me pongo una ropa para hacer yoga, pues para una ceremonia me pongo otro tipo de ropa, porque además es bueno cambiar las energías, ¿no? Pero tengo que desmitificar un poco el tema de las tribus. Vamos a ver, a no ser que te metas en el Brasil profundo, donde están los Yanomami, que ya hasta ahora ya han tenido contacto con nosotros, y los pobres es lo peor que les ha podido pasar, porque les hemos llevado un montón de mierdas y de enfermedades allí. Ya las tribus están muy mezcladas. Es decir, pensamos, podéis ver mi página web, fotografías con algún, por ejemplo, con Miguel Chiriap, que es un indígena Shuar, y lo ves ahí con sus plumas y tal, y dices, ostras, una tribu. Bueno, cuando llegas allí, ellos viven igual que nosotros, en una, bueno, salvando distancias, viven en la selva, en sus cabañas, pero esos plumas y esas pinturas de tal se la ponen solamente para temas rituales. A vuestra pregunta, he estado en muchos viajes, desde el 2012 creo que fue la primera vez que me fui, conviviendo con personas que, digamos que pertenecen a la etnia Shipibo, en el Amazonas peruano, en la zona de Iquitos, ¿vale? Lo que es la zona del río de Ucayali. Si esto lo llevamos al tema de las ceremonias de ayahuasca que hago yo, las contextualizo como hacen los Shipibo. Hay que ver o hay que entender que todas las ceremonias con ayahuasca tienen una hoja de ruta, ¿vale? Tienen, digamos, una receta básica, pero luego cada pueblo le añade o le quita o le pone una serie de cosas. También tuve el privilegio de estar con los Shuar. Agradezco mucho desde aquí a Mira Gempe, otro facilitador que es checo, pero él vive en la zona de Ecuador. Y tanto él como Inti Chiriap, que este hombre que es Shuar, para que nos entendamos, los jíbaros, que todo el mundo conoce a los jíbaros, bueno, pues para ellos es un nombre despectivo, son los Shuar. Nos recibieron allí a mi amigo Miguel y hermano, nos recibieron allí en su casa y hemos tenido el privilegio de estar tomando ayahuasca, fíjate lo que te voy a decir, con niños de 9 años y de 11 años. Con una mujer que estaba dando de mamar a su bebé, ella estaba tomando ayahuasca y dando de mamar a su bebé. Es que es otro concepto totalmente diferente al que tenemos aquí, ¿no? Entonces, bueno, me he permitido en diferentes viajes ver cómo trabajan en diferentes sitios y bueno, mis ceremonias se acercan más a los rituales Shipibo. Tengo que decir también que a pesar de haber viajado muchos años a la selva y en diferentes ocasiones, donde verdaderamente me he reencontrado a mí mismo es cuando viajé por primera vez a México, a la comunidad indígena Comcac, una tribu del desierto de Sonora, a la cual se le atribuye la medicina del sapo, pero realmente, si es que alguna vez trabajaron con esta medicina, ellos la tenían olvidada. Y gracias a un doctor, a Octavio Retting, que es otro facilitador que viaja por el mundo, gracias a él, ellos han recuperado esta medicina y ahora pues hay algunos de ellos que trabajan con ella. Pero yo ahí llegué y, claro, estas comunidades indígenas tienen ya mucho que ver más con los indígenas de Norteamérica, más que con los indígenas sudamericanos, de los cuales yo he aprendido mucho. Pero ahí yo encontré, no sé, bueno, sí sé, pero bueno, encontré mis raíces. Mis raíces. Tengo pues un gran amigo dentro de la comunidad que forma parte del Consejo de Gobierno, Gabriel Hoefer, y bueno, pues también he ido mucho con simples conversaciones con los Acocamma, que es lo que ellos llaman lo que nosotros llamaríamos un chamán, ¿no? Con los ancianos. Yo solamente tengo que decir que cuando hablas con estos hombres y ves cómo trabajan, hablo de energéticamente, he encontrado mucho paralelismo y muchas cosas como que ya las conocía de algo tan de otro extremo como es el taoísmo o el qigong. Es decir, nosotros en qigong trabajamos las energías de una determinada manera, hay, para entendernos, una receta para trabajar con la energía,
y te ves a un hombre del otro lado del charco que no tiene nada que ver con la cultura oriental y trabaja las energías de la misma forma, lo que me indica que todo esto bebe de fuentes comunes y, por supuesto, muy, muy ancestrales. Ahora mismo estoy más unido, digamos, a la comunidad CONCAC por la amistad que me une con esta persona que os digo, incluso, bueno, pues de todo lo que yo de estas ceremonias pues saco, intento colaborar, bueno, intento no, colaboro, con un porcentaje siempre va para ellos, porque, bueno, yo los considero los guardianes del sapo, en su territorio es donde está el sapito, el espíritu del sapito, y ellos son los guardianes de esta medicina, y por supuesto, afortunadamente utilizo en esta ceremonia sus cantos de poder que, bueno, energéticamente son brutales, el efecto que tienen tanto en lo físico como en lo espiritual. Sergio, ¿le quieres preguntar algo más? ¿O le pregunto yo? Pregúntale tú, porque es la pregunta que yo quería hacerle, así que se lo agradezco de verdad y decir que Vicente está siendo súper interesante este directo, de escuchar a alguien que ha podido tener contacto con esas tribus, que yo en mi caso no he tenido contacto, pero sé quién ha tenido un contacto de otra forma, como los Yanomami, con un caso grandioso, ¿no?, de ufología que se ha dado en aquella parte de la selva brasileña y que está cerca de Colombia y Venezuela, donde viven ellos, me refiero. Sí. Impresionante, simplemente impresionante. Gracias, Vicente. Me permito apuntar una pequeña cosita que me había prometido no mencionar, pero tengo que decir que no hay que mezclar una cosa con otra, ¿no? No vamos a mezclar ufología con vamos a decir, chamanismo. Pero en todas estas etnias o comunidades siempre hay unos seres que están ahí, algunos ayudan, otros no tanto, y bueno, sería muy interesante hacer un paralelismo con la ufología. Sí, además que lo estás diciendo perfectamente, porque el caso que yo estoy hablando, un caso que me comentaron en exclusiva en este caso hoy en día es comandante del ejército venezolano, en su momento pues nos comentó cómo tuvo un encontronazo con un cierto objeto que se puso solamente a 3 metros de ellos, en medio de la selva, de la nada, en medio de la nada, en un lugar donde dice que algunas veces no entra ni el sol, de lo espeso que es, y dejó totalmente congelados a un batallón entero, a una compañía entera, durante más de 30 minutos, y ese objeto seguía ahí arriba. Luego fueron a ver a los Yanomami, porque esta facción del ejército estaba protegiendo ese lugar, que se llama Río Negro, que lo tendrás que haber escuchado, y me dijeron, me dice, mira, te lo puedo decir yo y te pueden decir todos mis soldados lo mismo, que los Yanomami dijeron, sí, son ellos. Sí, son ellos. Algunas veces vienen y otras veces no, pero sí, los conocemos, y se quedaron tan tranquilos, ¿no? Fue un caso que siempre he contado, que me surgió poder estudiarlo, y sinceramente es impactante. Y creo que no va mal encaminado. Estupendo. Daría mucho que hablar esto. De hecho, yo siempre comento el tema. Digo, bueno, ¿a quién se le ocurrió por primera vez mezclar la planta de ayahuasca con la chacruna? ¿A quién se le ocurrió por primera vez extraer el veneno concretamente de ese sapo y ponerlo en una pipa para calentarlo y fumarlo? ¿Cuántos miles de años? Son ranitas de Costa Rica normalmente, ¿no? No. No, la ranita de Costa Rica es lo que hablaba antes, es el cambó. El sapo es el sapito de Sonora, el bufo alvarius, el que concretamente se coge en esta parte de Sonora y es el que se inhala. Las ranitas se ponen en una heridita, lo expliqué antes, en una heridita que se hace, y es otro efecto totalmente diferente al del sapo. Entonces, lo que quería decir es que cuántos miles de años tienen que pasar para que, a base de ensayo-error, con cosas que son incluso venenos, el hombre pueda llegar a hacer esas mezclas. Obviamente, yo creo que ha sido un soplo. ¿De quién o de qué? Bueno, ahí podríamos hablar mucho, pero obviamente siempre está muy relacionado el caso de estas entidades o de estos seres con este tipo de indígenas.
algún día, si me lo permites, te haré algunas preguntitas sobre la selva y hablaremos un poquito de todos esos casos que ocurren dentro de esa grandiosa Amazonía. Ha sido fantástico. Estupendo. Otra pregunta. Y ya con esta yo creo que ya terminamos. Peca nos pregunta, ¿qué opinas de la hoja de coca? ¿Cómo se utiliza? Por ejemplo, por los queros. Bueno, mira, concretamente los queros no he trabajado con ellos. Se dice que es una de las, son los depositarios del conocimiento antiguo, los descendientes. No quiero, soy un experto entendido en esto. Pero bueno, la hoja de coca es una planta más de poder. Es una planta más que en un contexto, la he probado, por cierto, en Ecuador, es una planta más que se utiliza en un contexto pues bueno, para subir el Machu Picchu en Perú es casi imprescindible, ¿no? A esas alturas. En una caminata que, como digo yo, mi amigo Miguel, por allí por Ecuador, por las selvas de Ecuador, que son cerros súper pendientes, pues yo creo que si no hubiera sido por masticar en la hoja de coca, con una temperatura brutal y un nivel de humedad casi al 100%, pues no hubiéramos podido movernos por allí probablemente. Ese sería un contexto y el otro sería el contexto ritual. El contexto ritual se utiliza bueno, pues de muchas maneras. Obviamente no tiene nada que ver con la cocaína. Es decir, en el momento que separamos la hoja de coca y el espíritu de la coca y lo empezamos a mezclar, a sintetizar y a hacer una serie de barbaridades para sacar un polvo blanco que se mete por la nariz, ahí ya no hay espíritu ninguno de la coca, ¿vale? Pero bueno, ya no solo la hoja de coca, sino el mismo cacao se utiliza en contextos y bueno, el gran desconocido, el tabaco. El tabaco, tal como lo utilizan los que fuman, no tiene absolutamente nada que ver con el contexto inicial y ritual para el que se utilizaba el famoso tabaco. De hecho, os puedo decir que en una ceremonia de ayahuasca el tabaco es imprescindible, el espíritu del tabaco. El espíritu del tabaco se dice que es la planta amazónica por excelencia porque es la que conecta digamos, a la persona individual con las medicinas. Es decir, para a la persona con la ayahuasca, con el espíritu de la ayahuasca, hace falta el espíritu del tabaco. Y curiosamente no se inhala al pulmón, porque el espíritu de tabaco, Sairi, dicen los indígenas que es libre. No lo puedes inhalar, solamente se hace en la boca y se sopla después. Os lo apunto como curiosidad. Madre mía. Pues yo creo que con esto, bueno, la última pregunta. ¿Qué significa el papel que tienes detrás puesto, el cartelito, el póster, no sé qué, el cuadro, qué es? Bueno, de la anónima, un regalo de la anónima. ¡Qué raro! Realmente es el kanji de la palabra Reiki, que me parece que no lo explicó Víctor el otro día, yo tampoco lo voy a hacer ahora. Quien lo quiera saber de verdad, pues que haga un curso, que es lo que tiene que hacer. Y desde luego ahí tiene mucha simbología, tiene un significado muy profundo y que curiosamente tiene mucho que ver con la palabra o lo que llamamos chamán. Es decir, ahí en medio digamos que hay una unión de la energía del cielo con la energía de la tierra, tan necesaria para cualquier trabajo energético, y en el medio está un hombre que hace trabajos espirituales, pues vamos a decir que vamos a llamarlo chamán. Eso más o menos es lo que significa, así a grosso modo, el kanji ese. No explica mucha gente del Reiki, no, Reiki es energía del cielo con el del chi, dicen, o algo. En fin, no tiene absolutamente nada que original. Eso es lo que es. Iba a colgar un tambor y unas plumas para hacer un poco de circo con el rollo del chamanismo, pero a última hora he dicho, bueno, venga, ya estamos, ya para payasos, ya somos muchos en este mundillo y bueno, pues ahora dejarlo. Anda, que entre la Esto túnica... es un circo. Esto es... Sí. Lo vuelvo a repetir, el mundillo espiritual desafortunado en la introducción de la nueva era y de todas estas desvirtualizaciones, no sé si es correcto, cosas que existen desde hace miles de años,
pues está todo tan prostituido que, bueno, que lo que digo, esto es un circo. Intercistas, otros son payasos, pero al fin y al cabo esto es un circo espiritual. Y bueno, recomiendo muy mucho a cualquier persona todo este tipo de cosas. Y no hablo solo de las medicinas ancestrales, hablo de un simple curso de Reiki. Hablo de tumbarse en una camilla para que alguien le manipule. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Esto es como, siempre pongo el mismo ejemplo, es como el sexo. No te irías a la cama con cualquiera. Pues el mayor problema que veo yo de esto no son las consecuencias físicas, son las consecuencias energéticas. Y hoy verdaderamente hay terroristas energéticos haciendo cosas por ahí con un afán y yo quiero sanar y yo quiero tal, y muchas veces los egos están disfrazados y camuflados detrás de estas cosas. Así que bueno, recomiendo que seamos muy discernidores, separemos la paja del grano, investiguemos bien con quién hacemos este tipo de cosas y bueno, pues poco más. Quería decir algo que se me ha olvidado, quizá otro día podemos abordarlo. Hemos hablado de diferentes, pero personalmente yo no soy partidario de las mezclas. Hoy puedes encontrar por ahí ofertas de, como digo, empresas, ¿no? Porque realmente lo veo como empresas, que ayahuasca, sapo, cambó, bueno, y no sé qué más. Personalmente, tal y como yo lo he aprendido en su contexto, cada medicina tiene su espíritu, cada medicina tiene su trabajo y hay que darle tiempo para que trabaje. Partidario de estas mezclas y de estos tours que más se parecen a una fiesta psicodélica más que a una ceremonia con una planta sagrada. Sergio. Agradecerle eternamente que haya venido y más te convoco yo para el universo por descubrir, hablar un poquito de todas esas experiencias que seguramente has podido recabar de allí de la Amazonía y que, como bien sabe yo en el tema de la ufología, pues es bastante interesante poder escuchar todo lo que allí ha podido suceder, que seguro que es mucho, seguro. Creo y me da la impresión de que sí. Quizás algo hay por ahí. Y te puedo asegurar que ni la anónima me ha dicho nada, pero lo intuyo que sería interesante y muy, muy interesante. Te lo diré próximamente porque quiero que hablemos un poquito sobre el tema. Gracias de verdad, Vicente, por haber venido y por esta horita que has estado con nosotros, que ha significado mucho para nosotros. Muchísimas gracias, Vicente. Gracias a vosotros, gracias a ti, Sergio, gracias a Elena, gracias a Paloma y a la anónima que está por ahí por haberme, bueno, permitido estar aquí con vosotros y, bueno, me he sentido como en casa. Muchas gracias. Muchas gracias, ha sido, vamos, impresionante. Y tenemos que hacer otro día esos que hemos quedado tú y yo. Así no sé si te apetece, si has estado a gusto, pues yo te emplazo a que sigamos enseñando a la gente dónde no se tienen que meter, con quién no se tienen que meter y por lo menos que todos sepamos un poco lo que es este mundo, ¿no? No sé qué opinas, Vicente. Pues cada uno sabe dónde se tiene, con quién y con quién se tiene que meter. No voy a ser yo el que lo diga, pero bueno, sí que hay unas pautas, creo yo, que cada persona puede seguir, sobre todo su intuición, es que eso es algo fundamental, la impresión que te dé una persona, lo que estás viendo, estás percibiendo algo más a nivel sutil que te va a indicar lo que hay detrás. Y, por supuesto, pregunta. A mí me encanta cuando voy a hacer un curso y me llama un alumno y me dice, oye, mira, yo es que me gustaría conocerte, me gustaría, digo, estupendo, tomamos un café. Me encantan esas personas que antes de curso de Reiki conmigo, ¿no?, que quieren saber con quién lo van a hacer. Estupendo, me parece estupendo. Me gusto con vosotros y, bueno, lo que pueda aportar desde mi recorrido, pues aquí estoy para lo que necesitéis. Una última pregunta. ¿Dónde pueden encontrarte? No sé. Si buscas en San Google Vicente López Yoga, Vicente López Reiki, seguramente que debo de salir por ahí entre los primeros. Mi página es sanacionenergética.es
Y bueno, ahí es donde tengo más o menos pues todo lo que puedo ofrecer. En Facebook también hay una página que es sanacionenergética.es y mi Facebook personal, que es Vicente J. López. Y bueno, pues ahí estamos. Y estás preparando un curso, ¿no? Me parece que tengo entendido, ¿no? Bueno, Cuéntanos un estoy poquito. preparando un retiro. Sí, curso de domingo tenemos un nivel 1 de Reiki aquí en Algeciras. El domingo 18, un nivel 1 de Reiki en Sevilla. Está Fernández, ser uno de los pocos, aparte de él, que imparte esta formación de terapeuta de Reiki, que son el de esta formación, le impartimos en Sevilla. Y bueno, pues dando clases de yoga, preparando un retiro que hago todos los años en junio, en el cual mezclo un poquito, hacemos yoga, hacemos qigong, hacemos meditaciones con tambor y con respiración, que todo hay que decirlo que no siempre hacen falta sustancias para llegar a estados elevados de conciencia. A veces solamente con el sonido del tambor, el sonido de la maraca y unas determinadas respiraciones, pues entramos en estados de conciencia bastante elevados. Entonces, todo eso, pues bueno, lo intento, suele gustar a las personas que han participado en él. Este es momento publicidad, ¿no? Exactamente. Que te hagas un poco de publicidad también. Pues yo creo que con esto, muchísimas gracias, Víctor, de nuevo. Ha sido un placer. Hoy, Vicente, ¿ves? Ya te cambia el nombre. ¿Qué te he dicho? Es igual, somos muy amigos y a mí no me importa que me confundas con él. Además, yo, como digo, menos tacos que él. Soy también muy crítico, pero muy bueno eso. Gracias, Vicente. Muchísimas es muy gracias. auténtico. Os tengo que decir que, sí, que Víctor es una persona, tengo la fortuna de conocerlo personalmente, y es un hombre muy criticado, pero es más auténtico que lo critican. Y bueno, es lo que puedo que decir. dice las cosas claritas, por eso lo critican. Al pan, pan y al vino, pues, vino. Yo prefiero eso que el namaste y todos somos uno y el amor, y luego te están apuñalando por detrás, que desgraciadamente en este mundillo espiritual se ve mucho. Bueno, lo de apuñalar por la espalda es en este mundillo y en todos. Yo creo que ya es por regla general, ¿no? Es en la vida cotidiana el que te apuñalen por la espalda. Claro, pero en este mundillo de la New Age se supone que todos somos amor y todos somos uno, entonces no caben los puñales y menos por la espalda. Si viene alguien de frente con la espada, pues dice, nos peleamos los dos y mataremos, como dice Víctor, con compasión y moriremos con honor. El problema es cuando tienes el puñal clavado aquí en el pulmón y no te has ni enterado, ¿no? Bueno, en fin. Más o menos es así este mundillo, es lo que tiene la nueva era. Pues muchísimas gracias, Vicente. Y muchas gracias a todos los espectadores que han estado. Peca, como siempre, un saludo. Alba, Paloma, Werner, muchísimas gracias porque haces un trabajo espectacular. Y bueno, sin más, pues hasta el próximo programa, que ya veremos si es el viernes o si es un día entre semana. Y lo dicho, lo que tiene nombre existe. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa.